En el mes octavo del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: el Señor se enojó en gran manera contra los padres de ustedes, pero diles que así ha dicho el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, ha dicho el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. 4. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me atendieron, dice el Señor. 5. Sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis leyes que encomendé a mis siervos los profetas, ¿acaso no alcanzaron a sus padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacernos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Ahí está pequeño pasaje en Zacarías 1, y vamos a una introducción acerca de este libro. Si quién es el autor, en este caso el autor del libro, como la mayoría, pues es el profeta Zacarías. ¿Sí? Se le atribuye a Zacarías, que aunque este nombre de Zacarías era muy común en el Antiguo Testamento, bueno, hay algo en particular. Zacarías significa el Señor recuerda, ¿sí? Jehová recuerda, es válido. Un nombre muy común en el Antiguo Testamento, más de 30 con este nombre de Zacarías, Jehová recuerda. Descendiente de la tribu de Leví, nació en Babilonia en una familia sacerdotal. Es probable que su padre Berequías haya muerto joven, por lo que se designa hijo de Iddo, que era su abuelo, era la descendencia de levitas. Y si entonces venía de una familia de Leví, entonces además de ser profeta era también sacerdote. Venía de una familia de sacerdotes y él era sacerdote, como Jeremías y como Ezequiel. También Zacarías es considerado profeta principal de la época, además por la tradición judía como uno de la gran sinagoga. Está interesante, porque la sinagoga, uno de la gran sinagoga, era una congregación que se cree que reunió y preservó las escrituras sagradas y las tradiciones de los judíos después del exilio. ¿Sí? ¿De cuál exilio estamos hablando aquí? Lo vamos a ver más adelante. La fecha en que fue escrito este libro, ahí para que lo tengan presente, es en el 520 antes de Cristo. ¿Sí? Zacarías escribe el libro, ahí recibe la palabra del Señor en Jerusalén, al mismo tiempo que las visiones que vamos a estar analizando en las próximas semanas. También Zacarías tuvo una visión muy inusual, diferente a los demás profetas, a los cuales Dios le daba visiones, pero muy sorprendente, inusual, pero sorprendente. Predicó la esperanza y la misericordia. Fue restaurador del espíritu teocrático del gobierno, la influencia de Dios en el gobierno. Fue promotor para retirar la idolatría en la nación y el primer profeta en mencionar a Satanás. El propósito de este libro es alentar y fortalecer al remanente de judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia y que trabajaba en la reconstrucción del templo, ¿sí? Todo este remanente, así como a confiar en Dios y vivir una vida santa. Es el propósito de Zacarías, de Dios, por medio de Zacarías. Y esto lo hace en varias formas, en 4 principalmente. Una, reafirmando el compromiso de Dios con la restauración y preservación del remanente fiel, ahora y en el futuro, anticipando así los tiempos de feroz hostilidad que aún vendrán. Reafirmando el compromiso, esto llama la atención. 2, insistiendo en el propósito firme de hacer de Jerusalén el lugar de sus pies.
el lugar del Señor donde iba a caminar, la capital del mundo por medio del Mesías que había de venir. ¿Sí? ¿Saben quién es? Amén. 3. Tengamos presente que este libro contiene el programa divino para la restauración de Israel. Es un bosquejo profético que abarca desde los días del profeta Zacarías, desde los años 520 a.C., hasta el establecimiento del reino en los tiempos finales. ¿Sí? Este pequeño libro, que contiene 14 capítulos, pues es un bosquejo profético. Y 4, presentándose al menos en 56 ocasiones a lo largo del libro como Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso, según la traducción, la Septuaginta. Aquel cuyo propósito de Dios nadie puede desbaratar. Aquí está el propósito del libro en un contexto histórico, donde nos ubicamos, qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Qué es lo que acababa de pasar y qué estaba sucediendo. Pues la profecía que Jeremías había dado al respecto al dominio de Babilonia sobre Jerusalén durante 70 años, ¿se acuerdan? 70 años iban a estar cautivos por medio de Babilonia, y esos 70 años para los tiempos de Zacarías ya se habían cumplido. ¿Sí? Ya se habían cumplido. En el año 538 a.C., Ciro, el rey de Persia, tomó medidas que permitirían el regreso de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción del templo bajo la dirección de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Lo vimos en Ageo. ¿Usted lo recuerda? Zorobabel era el gobernador. Sí, recuerden, esos datos son importantes. Y Josué, ¿recuerda quién fue Josué en el tiempo de Zacarías? Era él sacerdote. Entonces, uno lo estamos viendo por el gobernador Zorobabel, ¿sí? El gobernador político, y por el otro lado estamos viendo a Josué, quien es el sumo sacerdote para el templo. Alrededor de 50,000 exiliados hicieron parte de la primera fase de retorno para asentarse en su tierra, ¿sí? Y restaurar el templo. La primera etapa que salieron después de que Ciro emite esta medida, pues salen 50,000, y entre esos 50,000 viene la familia de Zacarías. Sí, viene Zacarías y él nació allá. En el segundo mes se habían hecho ya los cimientos, pero no se construyeron sobre de ellos. Este dato es importante que lo tengamos. El altar de holocaustos ya había sido levantado, pero no contaban con sacerdotes dignos para hacer los sacrificios. ¿Se acuerdan que era lo que pedía Dios en Ageo? ¿Cómo tenían que poner manos a la obra? Con manos limpias, santificadas, sí, limpias. Entonces, así se encontraba, parte de cómo estaba llegando ya el pueblo de Israel tras ser exiliados de Babilonia. La obra había comenzado desde la reconstrucción del templo, pero no se pudo continuar por la oposición de los samaritanos, por lo que se desanimaron y pararon la obra durante 16 años. El profeta Zacarías habló al pueblo judío en el periodo del imperio persa post-exílico, ¿sí? En el segundo año, y en el capítulo 1 al 6, ahí habla el cuarto año, del capítulo 7 y 8 del rey Darío. Ahí tenemos estos datos que acabamos de leer para que nosotros nos pongamos en la historia. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro en qué tiempo estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Estaban en una situación precaria. 70 años habían ido a Babilonia y se había quedado la ciudad sola. ¿Y el templo? ¿Cómo estaba el templo? Destruido, en ruinas. Muy bien. Estaban en una situación precaria, en contraste a las profecías pasadas que habían dicho de prosperidad
y que bueno, estaban experimentando ellos sequías, pérdidas de cosechas que se produjeron por haber abandonado la reconstrucción del templo en esa etapa. Sí, eso lo podemos ver ahí en Ageo 1, pues ellos requerían ser estimulados para continuar con la obra, necesitaban motivación. Dios envía a Zacarías y pues bueno, la paz y la prosperidad que el rey Darío parecía no tener lugar en Judá por las adversidades. Alrededor de Judá, vamos a ver más adelante que el mundo, las ciudades aledañas estaban en paz y prosperidad. Sin embargo, Judá no estaba experimentando eso, porque se consideraban además una nación insignificante que padecían hostilidad, las malas cosechas y sumergida en una impureza legal. ¿Sí? Ahora ya no solamente estaban bajo el imperio babilónico, sino ahora ¿quién es el imperio que venció a Babilonia? El imperio persa. ¿Sí? En el año 520, ya nos vamos acercando a antes de Cristo, Zacarías junto con Ageo, que son contemporáneos, motivaron al gobernador Zorobabel y al sacerdote Josué a tomar las obras de reconstrucción del templo. ¿Sí? En esto data este libro, esta época y lo que está aconteciendo en el pueblo, en la nación de Israel. Continuamos con el contexto histórico. Sus costumbres culturales habían mermado, influenciados por las otras naciones, encontrando diferencia entre su manera de vestir. Trajo consecuencias de irse para allá. Sí, no así, sino adoptaron otras costumbres en su manera de vestir, en su manera de comer. Al no celebrar sus fiestas tradicionales, pues estaban ellos lejos. Y al no celebrar las fiestas, al cese de la oración en el templo, no había reuniones de oración, se habían extinguido, y su lenguaje hebreo había sido alterado por el lenguaje arameo de los imperios de donde habían regresado, y una gran influencia persa sobre el culto religioso y su ideología. De ahí pues viene un parteaguas al regresar de Babilonia, pero vemos que también es exilio, vamos a ver más adelante. ¿A consecuencia de qué fue? ¿A consecuencia de qué fue? En una vista panorámica y breve vamos a analizar en el libro de Zacarías. Es muy particular y junto con los libros de Daniel y Ezequiel ha sido considerado como un libro apocalíptico del Antiguo Testamento. La razón es porque muestra visiones y acontecimientos difíciles de interpretar y además trasciende con su profecía a su tiempo y nos relata eventos del fin de los tiempos, aún futuros, incluso a nosotros. ¿Sí? Aunque el libro tiene 14 capítulos, ¿sí?, 2 más que Daniel, es considerado un profeta menor por lo corto de sus capítulos. ¿Sí? Decía, ¿por qué Zacarías no era un profeta mayor? Ahí es la razón. Y también hay otra razón que tienen los eruditos, también para poder colocarlo junto al libro de Ageo y Malaquías, que son contemporáneos y son los 3 últimos de esta sección de profetas menores. Este libro tiene otra particularidad. Uno de los 2 temas que más destaca son las frecuentes alusiones al Mesías que habría de venir, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, una de las alusiones es mencionado él como rey y sacerdote. Ahí tenemos la cita, el capítulo 6, versículos 2 y 13. Menciona como mi siervo, como el renuevo, como pastor, como rey, desde el versículo 6 hasta el 14. Contiene profecías relacionadas tanto con su rechazo y muerte como con su segunda venida en gloria. Está interesante este libro. ¿Hasta aquí cómo van? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que se nos esté yendo, pasando? ¿Preguntas? Pueden hacer. Muy bien, la primera venida del Mesías, es decir, desde su nacimiento hasta la ascensión a los cielos después de la resurrección,
Menciona en Zacarías la entrada triunfal en Jerusalén, y podemos comparar en Zacarías 9:9 con Mateo 21:1-6. El rechazo del buen pastor por parte de los pastores de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerda quiénes eran estos líderes políticos y religiosos? Además del precio, que aquí vamos a ver, además del precio por el que Judas entregaría a Jesús. ¿Saben? Usted ya sabe cuánto fue. Ahí está mencionado en Zacarías 11:12-13, 500 años antes de que esto aconteciera. Y también en Mateo 27:9, cuando él regresa a la cantidad que le habían dado. La muerte de Cristo y la dispersión de los discípulos también está mencionada en Zacarías 13. El detalle de que en su muerte sería traspasado, ¿se acuerdan? Con la lanza, también está mencionado aquí en Zacarías. Respecto a la segunda venida del Mesías en gloria, la conversión de Israel como nación está mencionada en Zacarías 12. Podemos comparar con Romanos, cuando toda la nación de Israel se convierte hacia allá va. Su regreso al monte de los olivos. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Usted se acuerda qué aconteció allí? En su ascensión, ¿en dónde se habían reunido? Y cuando el Señor ascendió, se acercaron unos hombres vestidos de blanco y les dijeron a los 500 que estaban allí: así como lo han visto ir, así lo verán venir. ¿Sí? Y bueno, dice más adelante en Hechos que habían regresado a Jerusalén del monte llamado Los Olivos. Ahí está con estas profecías. Su regreso con los santos, ahí en Zacarías: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Por último, vamos a presentar unas características especiales de este libro. Después de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, que más refleja en Apocalipsis, vemos que Zacarías también tiene un buen contenido, un alto contenido reflejado en Apocalipsis. La referencia a los caballos y sus jinetes, a los cuernos, es decir, reinos y poderes futuros, a la referencia a los 7 ojos, a los 2 olivos, ángeles guían y explican las visiones, vestiduras provistas por Dios, la referencia al traspasado. Sí, ahí entonces no se pierda ninguno de estas entregas que vamos a estar haciendo, que va también de la mano con la escatología. En el 8º mes del año segundo de Darío, la fecha fue dada durante el reinado de un rey gentil. Este es otro dato importante que debemos tener, porque en esa época no había rey en la tierra de Israel ni en la de Judá. El linaje de David ya no estaba en el trono, hasta ahí había llegado. Sí, dice, el linaje ya no estaba y había comenzado lo que se denominó, como dice mi hermano Manuel, el tiempo de los gentiles, que comenzó con el rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Muy bien. Bien, aquí otra característica especial es que Ageo comenzó a profetizar en el mes sexto del segundo año del rey Darío. Zacarías inició su profecía en el mes octavo. Durante este mes, Ageo no comunicó ningún mensaje profético. Había profetizado durante el mes de septiembre, en octubre y en diciembre, pero no en noviembre. Este dato es una nueva confirmación de que Ageo y Zacarías eran contemporáneos. Espero que no se hayan ahí hecho bolas, pero bueno, traigo aquí un dato para analizar un poquito eso. Si nosotros analizamos estos dos pasajes, estos dos últimos libros, vemos que ellos eran contemporáneos, aunque Zacarías era más joven que Ageo. Zacarías inició su profecía en el mes octavo, ya lo vimos. Durante este mes Ageo no se repitió. Vayan a ver por la foto que puse ahí están los dos. Y pues quise compartir, se alcanza a ver ahí un poco para que entendamos nuestro, ¿cómo se agranda nuestro calendario que nosotros tenemos? No va con el calendario judío. Nuestro calendario es un calendario solar, ¿sí? A partir de, ¿cómo se llama este emperador? El gregoriano. También y bueno, el de los judíos
es un calendario lunar, y que no comienza su año nuevo de ellos, no comienza como en el de nosotros. Ellos comienzan a mediados del mes de marzo y el primer mes se llama Nisan. Y ellos Nisan comprende desde mediados de abril marzo a mediados de abril. El segundo mes, Liar, entre mayo y junio, y entre junio y julio es el mes Tamuz, el cuarto mes. Entre julio y agosto, el mes Ab, el quinto mes. El sexto mes, entre septiembre y agosto, el Elul, Tishri, entre septiembre y octubre, que es el mes 7, Heshvan, que es ahí en donde viene la profecía. Bueno, nada más quise traerles un dato para más o menos ubicarnos, y bueno, tuvieran este dato, ¿sí? Ustedes pueden también analizarlo, y bueno, pues su año termina a mediados de marzo. Continuamos ahora sí. Vamos a entrar al capítulo 1, al tema. Posteriormente vamos a seguir teniendo más datos acerca de este profeta. Hasta aquí, ¿qué tal les pareció? ¿Estuvo bien el recorrido? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a nuestro pasaje. Ahí está, Zacarías capítulo 1. Tengo algunas preguntas sencillas que ustedes pueden responder. ¿Alguna vez te has sentido desilusionado y dejas cosas inconclusas? ¿Te has desanimado porque las circunstancias no te favorecen? ¿Sí? Ya no das avance ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el ministerio. Por momentos te has sentido lejos de Dios, ¿sí? Que Dios no te escucha, que Dios no te ayuda. ¿Estás viviendo las consecuencias de malas decisiones ahora? ¿Sí? Hoy estás pasando por esas. ¿Has pensado alguna vez dejar el ministerio? Y con eso estoy pensando en alejarte, ¿sí? En decir ya, vuelvo a mis viejas raíces, ¿sí? ¿Cómo se encuentra tu vida espiritual ahora? Vamos a buscar responder qué Dios tiene para nuestras vidas a través de este pasaje en Zacarías 1. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Es el tema central de este libro. Vuélvanse a mí. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Así lo dice Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y también pues es la palabra del Señor que Zacarías recibió después de manifestarle el desagrado. Fíjense, del versículo 1 al 2. Del versículo 2, que tenía para con los padres de sus contemporáneos. Sí, el Señor estaba enojado con los antepasados, y es la primera palabra que podemos nosotros leer ahí, que da Zacarías, que el Señor se enojó en gran manera, ¿verdad?, contra los padres de ustedes, dice. Y no fue solo su descuido del pueblo en la reconstrucción del templo lo que provocó este reproche por parte de Zacarías, sino también su estado espiritual en general. Es decir, que no estaban bien delante de Dios, aunque venían del exilio, aunque ya venían de nuevo a su tierra, ¿sí? Habían salido de la esclavitud, como cuando acabas de dejar el vicio, ¿no? Así, y regresas. Bueno, habían regresado del exilio, pero necesitaban volverse al Señor en forma plena y confiada. Vuélvanse a mí. La magnitud del desagrado del Señor contra sus padres, porque ellos habían pecado contra Dios. ¿Se acuerdan un poquito cómo habían cometido pecado delante de Dios? Los antepasados, antes de irse a Babilonia, ¿qué estaban aconteciendo, Martín? Idólatras, soberbios, prepotentes, abusaban de los más débiles. El culto que le hacían a Dios le agradaba. Ofrecían holocaustos a otros dioses. Ofrecían a sus hijos en fuego, y etcétera. Habían edificado, bueno, tantas atrocidades que a Dios no le agradaban. Entonces Dios por eso les recuerda ahora con Zacarías que Dios estaba molesto por eso. Y enojado, dice aquí en esta versión enojado, otra dice lleno de ira. Sí, bueno,
se puede apreciar fácilmente en la destrucción de su ciudad y su cautividad durante estos 70 años. Esta generación que estaba ahora contemporáneos con Zacarías, pues podían verlo, lo estaban viviendo, ¿sí? Y podían ver la magnitud de la ira del Señor al destruir su ciudad. Vuélvanse a mí. Y vamos a ver tres subtemas que van a colación aquí con esta declaración. Vuélvanse a mí y tendrán recursos ilimitados. Van de la mano. Allí en el versículo 3 dice: y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? ¿De dónde tendrán esos recursos ilimitados? Es interesante notar cómo se nombra en este versículo a Dios. ¿Sí lo pudieron captar cuántas veces dice el Señor de los ejércitos? En el versículo 3 al menos dice 3, pero hasta el versículo 6 son 7. El Señor, muchos de los títulos que se le han dado a Dios han llegado a perder su significado para nosotros. Los pasamos de largo, ya no entendemos qué pasa. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad el Señor de los ejércitos? Por él lo menciona mucho. En todo el libro se mencionó esta expresión unas 52 veces, solo Zacarías. Es por lo tanto una expresión que tiene suma importancia y que debe llamar nuestra atención. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes. La palabra ejércitos es la palabra hebrea chayil y significa servicio, riqueza o fortaleza o aún guerra. Y la forma en que fue utilizada aquí en este libro de Zacarías implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo. ¿Cómo ven esta declaración? El Señor de los ejércitos significa que dispone de recursos sin límites que están a su disposición para el bien de su pueblo, como también los tenemos hoy los hijos de Dios, los creyentes, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, es un sentido diferente, como hablaba anteriormente el Jehová, el Señor de los ejércitos, con todo su poder, iba a venir en su ira, en su justicia. Pero la misma palabra, ejércitos, que tiene un significado, el servicio de riqueza lo utiliza para proveer, ¿sí? en este otro sentido. Vuélvanse a mí y tendrán recursos ilimitados. Este es el nombre característico de Dios en este libro, en Ageo y en Malaquías. En estos 3 libros lo menciona 80 veces. La traducción griega en el Antiguo Testamento es el Todopoderoso. Dios es el Señor de las estrellas, el Señor de las potencias del cielo y de todas las fuerzas del universo. Un nombre sumamente completo y comprensivo de Dios. Creemos nosotros ¿qué nos detiene a volvernos de todo corazón a Dios cuando en Él nos habla que en Él está todo lo que necesitamos? Dice: vuélvanse a mí, como segundo tema. En el primero, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario acerca de lo que Dios nos da? Dice: vuélvanse a mí, como introducción a este libro, y yo me volveré a ustedes. ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto con alguien muy amado y sale hacia la puerta, y sale y no voltea? Pero cuando voltea, se detiene y da un paso de regreso hacia uno, ¿cómo se siente? Uno quiere salir corriendo. Entonces dice: si uno vuelve a Dios y damos 1 o 2 pasos, el Señor da. Los demás, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Y con todo esto, siendo Dios el Todopoderoso, ¿sabes? ¿Qué te hace sentir esto? ¿Nada? ¿Mucha confianza? ¿Sí? A veces nos volvemos, claro, si somos obedientes, nos debe hacer sentir esto, de que en Él está todo lo que necesitamos, más, mucho más.
Sin embargo, ¿cuándo nos volvemos a Él? De todo corazón. Cada cuándo. Nosotros estamos buscando a veces lo que necesitamos por otro lado. Y el Señor dice, vuélvete a mí, yo lo tengo todo. Vuélvanse a mí y no cometan los errores de sus antepasados. Lo leemos en el versículo 4. Puesto que es tan fácil seguir un mal ejemplo, el profeta advierte al pueblo que no lo siga, no siga su mal ejemplo. ¿Sí? No escucharon, dice aquí en el versículo 4, que no escucharon los mensajes ni las exhortaciones de los profetas antes de la cautividad. No quisieron escuchar, sus padres no querían prestarle atención a los profetas que Dios les había enviado. Les envió a Oseas, a Joel, a Amós, también a Isaías y Jeremías, y ellos solamente no los escucharon. ¿Qué hicieron con ellos? Pues los Perseguían, los mataron, no les hicieron caso, les hacían callar, se burlaban de ellos. Muy bien, entonces dicen, no cometan los mismos errores que cometieron sus padres. Vuélvanse a mí, no corran esos riesgos. Pero no prestaron atención a ninguno de ellos ni me atendieron. ¿Cuál era el mensaje que daba el Señor a través de los profetas a su pueblo antes del cautiverio? Que se volvieran de sus malos caminos y de sus malas obras, es decir, que se arrepientan. Es un tema que nosotros tenemos trabajando durante todos los profetas, pero es un tema que también nosotros tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sí? Vivir, ¿sí? Volvernos de nuestros malos caminos todos los días. ¿Sí? Todos los días tomamos decisiones y tendemos ¿hacia dónde? Hacia el mal, hacia el pecado. ¿Sí? Y ellos simplemente no los escucharon. Vuélvanse de sus malas obras, pero tampoco lo atendieron. Avanzamos. Vuélvanse a mí, no cometan los errores de sus antepasados. El pueblo de Israel ya no podía escuchar las voces de los profetas. En los tiempos, ahora nos trasladamos a los tiempos de Zacarías. ¿Por qué? Pues estos profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, pues ya habían muerto. Sus voces fueron silenciadas. Dios también les preguntó, ¿dónde están vuestros padres? Ahí en el versículo 5. La generación anterior, los padres, todos ellos estaban sepultados, ¿en dónde creen? En Babilonia. Pero ese no era un lugar apropiado para un israelita, porque para los hebreos siempre fue muy importante el ser sepultado en su propia tierra. Grandes consecuencias. Esa era su esperanza, de ser resucitados de la muerte, allí en su tierra, y por tanto todos querían recibir sepultura en su tierra. Jacob también pidió que lo enterraran en su nación, para que cuando ellos resucitaran en su tierra. ¿Sabe? ¿A usted dónde quiere que lo entierren? ¿En su tierra natal? Hasta ahí una pregunta. ¿Sí? ¿Tendemos a volvernos atrás, a repetir los patrones de nuestros antepasados? ¿Sí? Tendemos a decir, antes estaba mejor, me iba bien. ¿Sabían que muchos no se querían regresar de Babilonia? Ya les habían dado libertad, regrésense a su tierra, pero muchos no querían. Como en Egipto no querían. Sí, estaban establecidos allá con sus construcciones, sus casas, ¿sí? No querían regresarse. 70 años ya se habían acostumbrado a otras costumbres, a otros. Sí, podemos nosotros entonces repetir los errores, no solo de nuestro antepasado, sino los errores del pasado. Sí, ¿no? O sea, si nosotros estamos lejos de Dios, caminando por nuestros caminos, ¿cuántas veces has tropezado y con la misma piedra? ¿Cuántas veces te has arrepentido por mí? Y Dios te dice, ya te lo había dicho, ya te lo había mandado a decir. ¿Cuántas veces caes en la misma situación que tienes que mentir nuevamente? ¿Cuántas veces tenemos que pasar por eso? Dice el Señor, vuélvete. Yo enderezaré tus caminos. No cometas ya. Es una parte donde dice el Señor, hay una seguridad al volvernos a Él de todo corazón, o solamente una parte. ¿Alguien quiere participar por ahí? ¿Algún comentario?
Mi hermano Manuel. Preguntabas qué causa en nosotros esta frase de vuélvanse a mí. A mí me habla de fidelidad, me habla de misericordia, porque a pesar de nuestras fallas, pues Dios está tomando la iniciativa y nos busca incansablemente, ¿no? Nos está llamando. Aquí el problema luego es que la respuesta que encuentra Dios en nosotros, pues no es lo que Dios espera. Sí, conoce nuestra naturaleza que tendemos. ¿Por qué nos dice el Señor, vuélvanse a mí? Yo soy la solución. Yo soy la respuesta a lo que tú estás buscando. No busques en otro lado. No estés 70-30, 50-50. No, vuélvanse a mí. El Señor no comparte su gloria con nadie. Dice, en mí está la vida. ¿Y qué es precisamente eso que comenta el Pastor Manuel? Nuestra tendencia. Nos vamos hacia el pecado, hacia la idolatría, al enojo. Sí, Dios conoce eso, pero gracias a Dios que toma la iniciativa, porque el Señor recuerda. Zacarías, el Señor recuerda. Sí, lo tiene en su memoria. Si tiene memoria, más bien, tiene memoria de ello, de nosotros, tiene memoria de. Muy bien. Y por último, vuélvanse a mí. Pues ahora que estamos hablando, sin reservas. Y bueno, ¿sabe qué es sin reservas? Sin peros. Nada que decir, pero tengo que terminar acá, sí, déjame hacer algunas cosas. Sin reservas, nada de que esta parte nada más yo la atiendo, Señor, esta parte de mi corazón. Sino de todo corazón, de toda confianza. Bueno, ¿por qué lo que el Señor dice se cumple? Y no aquí con un sentido de generar miedo, sino de conocer que el Señor es fiel a su palabra. Y allí lo podemos ver en el versículo 6. La palabra y los decretos del Señor se habían cumplido al pie de la letra, como lo pudieron testimoniar quienes lo habían presenciado en esos momentos, en esos tiempos. Tanto los padres eran mortales en contraste con la imperecedera palabra de Dios. El exilio había confirmado la verdad de los profetas, de los mensajes de los profetas anteriores. Ese exilio, ¿qué quiere decir? Que el Señor cumplió su promesa. Después de mucho tiempo, el Señor cumplió su palabra, ¿sí? Que había de venir el juicio, como creemos también que la ha de cumplir en los tiempos finales. ¿Sí? Y no es en un sentido, vuelvo a repetir, de volvernos a Dios porque ¿cómo me va a ir? Sino porque Él es fiel a su palabra, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. Entonces le corresponde a los contemporáneos de Zacarías aprender la lección de sus antepasados, pues como también a nosotros, ¿no? Pues bueno, podemos nosotros notar, entonces, como dice en el versículo 6, dice, no sea como, 6, solo quiero tomar esta parte inicial, que dice, pero mis palabras y mis leyes que encomendé a mis siervos los profetas, dice, ¿acaso no alcanzaron a sus padres? Es decir, que lo que está escrito en la palabra, hermanos, se ha de cumplir. A veces tomamos a la ligera la palabra del Señor. A veces no creemos lo que ha de venir. Somos muy prontos a veces para hablar o para pecar, ¿no? Para llevar una vida, caer muy rápido en el pecado y llevar una vida así. Entonces, volvernos a Dios, volvámonos a Dios porque Él es bueno y tenemos recursos ilimitados con Él. Nada nos faltará. Así dice el Salmo 23, hermano. ¿Sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Volvámonos a Dios y no volvamos atrás. Si has tenido ahí pensamientos, has querido, tan solo por ahí pasó en medio de las circunstancias ahí de la crisis, o cometer los mismos errores del ayer, ¿sí? Volvámonos a Dios. Es un llamado que Dios está haciendo y en esos tiempos, y volvámonos a Dios sin reservas, porque Él es fiel, porque Él es fiel a su palabra. Y este mensaje pues lo terminamos en esta noche. Pues estamos abiertos para comentar acerca de volvernos a Dios. Vuélvanse a mí, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos impide a veces
volvernos